La conspiración de la pólvora. Jacobo I se halló así en conflicto perpetuo con todas las convicciones políticas y religiosas del pueblo inglés y con sus más arraigados ideales. Por fortuna para los destinos de la corona, el rey no sostenía nunca sus teorías tanto que las pusiera en peligro. En política exterior, el pedante coronado pretendía ser una especie de Salomón y hacer reinar la paz entre católicos y protestantes. Ahora bien, para desempeñar el papel de árbitro es preciso ser fuerte y decidido, y Jacobo no era ni lo uno ni lo otro. Sus tentativas de mediación no obtuvieron otros resultados que simples promesas. Otro problema era el de la extremada tolerancia de Jacobo. Era el de la extremada tolerancia que Jacobo demostraba en sus negociaciones con respecto al matrimonio de sus hijos, que sus contemporáneos estrechos de espíritu no sabían apreciar en su justo valor. Jacobo daba la mano de su hija Isabel al elector palatino, jefe de los protestantes de Alemania, al propio tiempo que negociaba para su hijo una boda con María, infanta de España y hermana de Felipe IV. Buena parte de los ingleses no ocultaban su cólera ante aquellas complacencias hacia los españoles. Como Estado, Inglaterra profesaba manifiesta simpatía a los protestantes de Europa. Su odio al catolicismo se acrecentó aún más al descubrirse una conjura conocida en la historia con el nombre de la Conspiración de la Pólvora. En el año 1605, un gentilhombre católico, Guy Fawkes, intentó volar el Parlamento durante la ceremonia de apertura, mientras el rey y los ministros estuvieran presentes, y aprovechar luego la confusión general para asaltar el poder y restaurar el catolicismo en Inglaterra. Los barriles de pólvora estaban ya en los sótanos del edificio cuando se descubrió la conjura. El suceso ofreció un pretexto magnífico a cuantos trataban de soliviantar la opinión contra todo lo que sonara católico. Todavía hoy, el recuerdo de la conspiración de la pólvora se perpetúa en una de las numerosas ceremonias tradicionales que acompañan a la inauguración de las sesiones del Parlamento. El Speaker, presidente de los comunes, y los principales parlamentarios inspeccionan, linterna en mano, los sótanos del edificio. El odio de los ingleses hacia los católicos se concentraba contra los españoles, a quienes se consideraban de opiniones exaltadas, a la vez que peligrosos competidores de la Gran Bretaña en el terreno económico. Por tal razón, el pueblo inglés no experimentó ilusión alguna cuando en 1623 el príncipe Carlos, heredero del trono, se encaminó a la corte de Madrid para solicitar la mano de una princesa española, la infanta María, hija de Felipe III. De hecho, aquel principio romántico ocultaba un designio político. Jacobo esperaba que una alianza dinástica con España le permitiera obtener ayuda para su yerno, el antiguo príncipe elector del Palatinado, entonces expulsado de dicho territorio. María, la novia que se destinaba a Carlos, mostraba ya, pese a su juventud, una piedad católica rayana en el fanatismo. Buckingham acompañó personalmente al príncipe de Gales a Madrid. Ambos partieron a comienzos de 1623. Cuando Carlos vio a la joven princesa por vez primera, se enamoró de ella en el acto. Le juró que nunca más podría vivir sin ella, pero María lo trató con cierta altivez. Jamás, dijo, sería su mujer si Carlos no se convertía al catolicismo. Las negociaciones se prolongaron algún tiempo hasta quedar interrumpidas cuando declararon los españoles que nada querían hacer en favor del rey de un invierno, es decir, Federico, yerno de Jacobo. Indignados, Carlos y Buckingham salieron de Madrid en otoño de 1623. Decepcionados por completo. Con el tiempo, Jacobo fue desentendiéndose de España, en la misma medida fue acrecentándose la estimación de su pueblo, lo que en realidad le hacía falta, pues su crédito político se encontraba por los suelos. Carlos I Estuardo, el rey y el parlamento. Carlos ocupó el trono en 1625. Durante su juventud, el nuevo rey fue débil y enfermizo, pero pudo recuperarse y mejoró mucho de aspecto. No había heredado en tanto grado los defectos de su padre, aunque sí sus ideas absolutistas. Si se estudia en los retratos de Van Dyck el bello y triste rostro de Carlos I, se asombra uno menos de sus desdichas. Hay en sus rasgos nobleza, honradez, timidez y también como una sombría obstinación. El rey Carlos era pudendo y piadoso, se sonrojaba si oía una frase malsonante y permanecía silencioso cuando una actitud o un gesto le disgustaba. Desprovisto de imaginación, no preveía jamás las reacciones de sus súbditos. Cuando estas reacciones eran hostiles, era para él una sorpresa que desataba la ciega violencia tan propia de los tímidos. Tenía el sincero deseo de obrar bien, pero se había formado un sistema de ideas que ni la discusión ni la experiencia pudieron transformar jamás.
Carlos I y su esposa, Enriqueta María, hija de Enrique IV de Francia, constituían una pareja encantadora. La reina, que al desembarcar por primera vez en tierra inglesa contaba apenas 15 años, era tan bella como inteligente. Durante el reinado de Carlos I, la tensión latente entre el rey y el parlamento estalló con la violencia de una catástrofe de la naturaleza. Si esta situación había degenerado de tal modo, la culpa era de Carlos, que se negaba a apartarse una sola pulgada de lo que consideraba sus legítimos derechos. Algunas veces parecía dispuesto a ceder, pero siempre volvía a sus antiguas posiciones. Una vez soslayado el peligro, como buen Estuardo, creía ciegas en la monarquía de derecho divino. Se tenía dicha convicción con un valor y una decisión exenta de escrúpulos. Ninguna promesa era lo bastante sagrada para él en cuanto entraba en juego aquel principio. Por consiguiente, la lucha entre el rey y el parlamento alcanzó una violencia desconocida en tiempos de Jacobo I, y las posiciones se endurecieron todavía más cuando Carlos logró atraerse a la aristocracia inglesa con la dignidad de su comportamiento personal y familiar. Durante su reinado, la lucha entre la corona y el parlamento no fue ya una contienda entre un soberano impopular y relativamente aislado y sus súbditos, fue más bien el choque de dos facciones políticas, cada una de ellas dispuesta a combatir por su existencia. La nefasta influencia del duque de Buckingham, antiguo favorito de Jacobo I, fue también sumamente perjudicial para Carlos. El duque impulsaba al nuevo rey a cometer los mismos errores que su padre, es decir, a correr riesgos graves e innecesarios en política exterior, modo de obrar tan funesto a la hacienda pública que el rey tuvo que recurrir al parlamento para resolver sus problemas de tesorería. La representación popular se negaba a conceder nuevos subsidios sin imponer condiciones. Entonces Carlos gravó a sus súbditos con impuestos indirectos, aplicando derechos sobre las mercaderías, así como otras sangrías fiscales. Pronto se hallaron rey y parlamento en conflicto declarado sobre el derecho de imponer tributos. Atentado contra Buckingham. El rencor contra el rey y el odio a Buckingham no cesaban de aumentar. El instrumento de esta malquerencia sería al fin un oficial que había abandonado el ejército alegando que Buckingham le había negado un ascenso. Asesinó al duque disparándole al pecho y gritando «Dios se apiade de tu alma», 1628. El pueblo inglés bebió a la salud del asesino, se compusieron canciones en su honor y se comparó con Harmodio y Aristogitón, los dos héroes que liberaron a Atenas de la tiranía de los Pisístratas. Al año siguiente, Carlos convocaba de nuevo al parlamento. En aquel momento, el emperador alemán triunfaba imponiendo el edicto de restitución. Los días del protestantismo en sus estados parecían contados. Poco antes, sus correligionarios, los hugonotes franceses, habían perdido su único punto de apoyo al ceder la Rochela a las tropas de Richelieu. Hasta la Holanda protestante parecía también correr peligro por entonces. Una oleada de amargura y, en consecuencia de fanatismo, invadía a la sazón todo el mundo protestante. La oposición entre los puritanos y la Iglesia de Inglaterra se agudizaba e influía en la actitud que el Parlamento observaba hacia el rey. Carlos no podía comprender que aquel puritanismo constituía para muchos ingleses una fe profunda y acendrada, a la que habrían sacrificado con gusto su vida, y comprendía todavía menos que los derechos del Parlamento fueran considerados una cosa muy sagrada para la mayoría de sus súbditos. Disolución del Parlamento. Cuando Carlos, nervioso y encolerizado, aplazó las sesiones del Parlamento, todos comprendieron que aquella medida representaba el preludio de su disolución. Antes de que los miembros de la Cámara de los Comunes se separaran, se cerraron las puertas de la sala. Algunos de los más fornidos representantes retuvieron por la fuerza al speaker en su sitio, y la Cámara, consciente de la gravedad del momento, votó 3 resoluciones que constituirían el principal motivo de disputa en la lucha mantenida por el pueblo inglés contra su rey. Presintiendo quizás la inminente guerra, a vida o muerte que se iba a desencadenar, la Cámara de los Comunes declaró que toda persona que atentara contra la religión sería considerada como enemiga del pueblo. De igual modo, quien aconsejara al rey que impusiera tributos sobre las mercancías o cualquier otro tipo de contribución, y asimismo sería sancionado quien pagara voluntariamente tal impuesto. La disolución del Parlamento fue inmediata, como era de esperar. Carlos había decidido quebrantar la voluntad popular gobernando sin parlamento, y creía conseguirlo observando la más estricta economía y explotando hasta sus últimas consecuencias el derecho del soberano a imponer contribuciones indirectas, en especial sobre las mercaderías. Otro sistema tan inaceptable jurídicamente como este fue el que emplearon Carlos y sus consejeros, poniendo de nuevo en vigor antiguas leyes y reglamentos que pudieran proporcionarles dinero, algunos de cuyos textos databan del período normando y aún anteriores, y ya no se aplicaban desde hacía siglos. El más célebre era el referente al ship money,
o impuestos de los barcos. En otros tiempos, las regiones costeras debían participar en la defensa del reino en tiempos de guerra, ya poniendo barcos y tripulaciones a disposición del gobierno, ya pagando un impuesto excepcional, equivalente al importe de sus contribuciones. En 1634 el rey ordenó a las ciudades costeras que pagaran el ship money, aun cuando a la sazón estuvieran en tiempos de paz, y al año siguiente reclamó nuevas contribuciones, ampliadas esta vez al interior del país. La rebeldía constitucional. En ambas ocasiones se pagó el impuesto sin resistencia notoria, pero cuando se repitió la medida al año siguiente, comprendieron que el rey trataba de imponer nuevos aranceles permanentes, sin que el Parlamento tuviera ocasión de pronunciarse en favor o en contra de los mismos, y reconocer como legal aquel procedimiento era dar al traste con los derechos inherentes a la representación popular. Juan Hampden, un gentilhombre muy renombrado por su integridad moral y su excelente formación política, se erigió en campeón de estos derechos constitucionales en peligro. Su contribución al ship money ascendía solo a 20 chelines, pero se negó a pagarla, por principio. Además, queriendo obtener una confirmación jurídica de lo que juzgaba un derecho inalienable, llevó el asunto a los tribunales. El proceso produjo insólita conmoción en toda Inglaterra. Los argumentos aportados en favor y las réplicas en contra animaron tanto el debate que aquel minúsculo asunto de 20 chelines adquirió las proporciones de una apasionada controversia sobre el sistema político de Inglaterra. Transcurrieron 2 años antes de que se promulgara la sentencia. La mayoría de los jueces tomaron partido en favor de la corona. En consecuencia, el rey adquirió pleno derecho a gravar al pueblo inglés con impuestos en forma de ship money, peajes, etc. Además, el gobierno había restablecido un tribunal supremo, la llamada Cámara Estrellada, célebre ya con anterioridad al asunto de Hampden, tribunal que no se hallaba ligado en modo alguno al derecho penal vigente ni a los procedimientos en uso, por lo que cualquier ciudadano podría encontrarse totalmente indefenso frente a la arbitrariedad de las autoridades. El conde de Stratford y el arzobispo Laud. A la muerte de Buckingham, un nuevo favorito, el enérgico e implacable conde de Stratford, fue quien imprimió su huella en el nuevo sistema de gobierno. Juntamente con el rey, Stratford desempeñó muchas y difíciles misiones al servicio del Estado con la más estricta justicia, aunque sin asomos de indulgencias. Como gobernador de Irlanda había impuesto orden y disciplina en aquel turbulento territorio de la corona, hecho inglés a la fuerza en época reciente, durante los reinados de Enrique VIII y de Isabel, luego de la sangrienta derrota de los jefes de aquellos clanes cuyo origen se remontaba a los tiempos de los antiguos celtas. En su lucha por el poder absoluto en la Gran Bretaña, el rey no tenía solo a Stratford como aliado, también al arzobispo William Laud aprobaba con toda su alma el ideal de una monarquía de derecho divino. Según este autoritario prelado, todos los medios estaban permitidos, en cuanto se tratara de proteger el ceremonial y el poder de la Iglesia contra los execrados puritanos. Laud replicaba a un fanatismo con otro mayor. Su arma más temible era la Alta Comisión, organismo eclesiástico correspondiente a la Cámara Estrellada que castigaba con la suspensión de funciones o la simple y pura destitución a los sacerdotes que no aplicasen estrictamente el ritual de la Iglesia anglicana y sancionando arbitrariamente a los laicos que no obedecieran las prescripciones de Laud. Cierto abogado puritano llamado Prynne había escrito un libelo contra los teatros. Acaso su texto era grosero en demasía y poco razonable, pero la calidad del escrito no entraba en discusión. Prynne fue condenado a interdicción civil, crecidas multas y encarcelamiento. Además, le cortaron las orejas y le marcaron en las mejillas con un hierro rojo las letras S.L., Seditius Libel, libelista sedicioso. 3 años después escribió otro folleto contra el celador eclesiástico de Inglaterra, e idéntico delito fue perpetuado por un sacerdote y un médico. Ambos fueron también condenados al desorejamiento en público y a cadena perpetua. Se trataba de 3 personas unánimemente respetadas a quienes el gobierno trataba como vulgares ladrones o delincuentes. Pero cuando el verdugo trató de ponerles la mano encima, estalló un griterío impresionante de protesta por parte de los espectadores. De este modo, el despotismo, tanto secular como religioso, trocaba en desconfianza y en terror el antiguo y constante afecto que los ingleses profesaban a la monarquía del estilo de Isabel.